Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien y vamos a seguir avanzando en nuestro temario. En este caso estamos en cuarto de la ESO y hoy vamos a ver la segunda fase de la revolución industrial o la segunda revolución industrial, como que prefiráis llamarla, y vamos a ver, también se conoce como el gran capitalismo, ¿vale? Mirad, esta segunda fase de la revolución industrial es la que sienta las bases definitivas de la industrialización y la que sienta las bases definitivas de la forma de elaborar productos y de cómo la sociedad se relaciona con esa fase productiva. Eso lo vais a entender posteriormente. Y sí que es verdad que en este momento, en esta fase de la revolución industrial, los cambios que se produjeron y la forma en la que la gente compraba los productos y demandaba los productos es muy parecida a lo que conocemos actualmente, ¿de acuerdo? La forma en la que tenemos de relacionarnos nosotros actualmente con la industria y con el consumo. Esta segunda fase de la revolución industrial aproximadamente empezó en el año 1870. Y no es que empezara de la noche a la mañana, sino que realmente cuando empezó aquella primera fase de la revolución industrial o esa primera revolución industrial que vimos en temas pasados, que nació en Inglaterra, ya os dije que los cambios se produjeron lentos, fueron poco a poco produciéndose innovaciones, avances. Ahora no es que de pronto a partir del año 1870 naciera todo, no, pero a partir del año 1870 sí que hay una serie de inventos, como por ejemplo el uso del petróleo, la electricidad, que sí que modificaron sustancialmente la forma en la que se venía produciendo anteriormente, ¿de acuerdo? Es decir, esto es como si dijéramos, la revolución industrial comenzó en Inglaterra en el año 1750 aproximadamente y a partir del año 1870 se produjo un acelerón, ¿de acuerdo? Un acelerón, ya veremos que son otros países los que están involucrados, ya no es Inglaterra la que está a la cabeza de este movimiento y hay una serie de cambios que a partir del año 1870, repito, se ponen de manifiesto, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son estos principales cambios que nos hablan de que hay una nueva fase de esta revolución industrial y que hay unos nuevos cambios. En primer lugar tenemos que hablar de hay una nueva fuente de financiación. Vamos a ver, ahora las empresas van a ser empresas a lo burro, empresas gigantes. Se meten los americanos por medio y ellos no van a tener una fábrica pequeña o una industria pequeña familiar. No, ellos tienen que ser fábricas gigantes. Cuanto más grandes, mejor. Y cuanto más productos vendan, mejor. Entonces, hace falta una nueva fuente de financiación. ¿Cuáles son estas nuevas fuentes de financiación? En primer lugar, nacen las sociedades anónimas. ¿Las sociedades anónimas qué son? ¿Sociedades que no tienen nombre? No, son sociedades que tienen participaciones. Es decir, yo tengo una empresa y yo lo que hago es, yo necesito dinero, yo quiero pasta, yo quiero invertir, yo quiero cash, yo quiero invertir. ¿Qué ocurre? Que yo lo que hago es, pues, vendo parte de mi empresa, ¿vale? No toda, porque si no me quedo sin nada, pero sí que vendo participaciones de mi empresa. Evidentemente yo voy a intentar quedarme la mayor parte de la participación para yo decidir, ¿vale? Pero yo vendo parte, un trocito, son lo que son las acciones, ¿vale? Entonces esas acciones, ¿qué ocurre? Pues que la gente las compra, yo recibo dinero, mi empresa recibe dinero y luego evidentemente si yo tengo beneficios yo tengo que repartir en función a lo que esa gente haya invertido en mi empresa, ¿de acuerdo? Luego también está el tema de los bancos. Imaginaos que yo realmente no quiero directamente crear mi empresa por acciones, o si la quiero crear como sea, pero también se mete por medio la banca. La banca a lo largo del siglo XIX se está desarrollando y la banca ahora lo que hace es prestar dinero. Es decir, yo voy al banco, le digo, oye, me hacen falta 200 millones de euros. Me los dan sin preguntarme, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues nada, yo consigo financiación a través de esos bancos. Y los bancos también se convierten en accionistas, ¿de acuerdo? Es decir, los propios bancos también compran acciones de esas empresas. Por lo tanto, esta unión entre la industria y la banca hace que se desarrolle este gran capitalismo que estamos analizando tan buenamente esta mañana, ¿vale? Bien, y luego, por ejemplo, se crea lo que es la bolsa, el mercado de valores, donde se intercambian esas acciones, esas participaciones de la empresa. Si tú no tienes que ir a la empresa directamente, físicamente, a llamar a la puerta, oye, que quiero comprar acciones de tu empresa, ¿cuántas quieres? No, hay un sitio que es el mercado de valores, la bolsa neoyorquina, ¿de acuerdo? El famoso Wall Street, que pues lo que hace es, tú puedes comprar allí las participaciones de esas empresas que tú quieres, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuevas fuentes de financiación, por tanto las empresas ahora tienen mucho dinero, tienen mucho cash, mucho dinero para invertir en sus propios productos, para innovar, para hacer cada día que sus empresas sean más competitivas. El objetivo es producir muchísimo más, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué ocurría en la primera fase? Que la primera fase normalmente era un burgués adinerado, el que invertía fundaba su empresa, pero con su propio dinero, ¿de acuerdo? No se empujaba. Y entonces esa empresa iba creciendo poco a poco, sí que es verdad, y luego para seguir creciendo iba reinvirtiendo parte de los beneficios. Aquí no se reinvierte parte de los beneficios, aquí se invierte,
¿de acuerdo? Entonces por eso hay un cambio y las empresas, lo que son las nuevas empresas, crecen exponencialmente, ¿de acuerdo? Para producir, el objetivo es producir más. Y además se producen nuevas estructuras de negocio, ¿vale? Esto también es muy americano, son nuevas estructuras de negocio porque ellos lo que quieren es crecer, quieren absorber a la competencia, quieren monopolizar el mercado como puedan, ¿de acuerdo? Quieren evitar la competencia. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, crean una cosa que se llama el cártel. El cártel son las concentraciones horizontales. Es decir, es una empresa que compra a otras empresas que se dedican a lo mismo que ella. Mirad, os voy a dar un ejemplo actual y lo vais a entender perfectamente. Vosotros sabéis quién es Amancio Ortega. Amancio Ortega es el hombre más rico de España, una de las grandes fortunas del mundo. Bueno, pues Amancio Ortega tiene lo que son una concentración horizontal de empresas. ¿Por qué? Porque él se dedica a la industria textil y, por ejemplo, entre sus empresas tiene Pull&Bear, Zara, Stradivarius. Son empresas que no se hacen la competencia entre ellas mismas porque pertenecen al mismo grupo. Por lo tanto, estamos hablando que eso es una concentración horizontal. Luego tenemos los trust, las concentraciones verticales. Una concentración vertical, ¿qué es? Por ejemplo, una concentración vertical es que yo tengo una industria que hace zapatos, pero es que luego lo que hago es comprar a la empresa que distribuye esos zapatos y comprar a la empresa que vende esos zapatos. Es decir, yo produzco, transporto y vendo mi propio producto. Así yo tengo toda la cadena de lo que es el proceso de distribución del producto, de elaboración y distribución y venta, lo tengo yo controlado, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo que evito es también competencia y es abaratar costes. Yo lo que quiero es abaratar costes para vender más barato y para vender los máximos productos que yo pueda. Luego tenemos lo que son los holdings. Los holdings son grandes grupos empresariales que lo que se dedican es a comprar empresas estratégicas de diferentes sectores, ¿de acuerdo? Para ellos crear grandísimos conglomerados de empresas es lo que se llama la diversificación de capitales, es decir, yo no me centro solo en el sector inmobiliario, por ejemplo, sino me centro en el sector inmobiliario, me compro una naviera, me compro una cadena de hoteles, es decir, yo que sé, una tienda de ropa o una empresa de ropa. Es decir, yo lo que busco es diversificar mi capital, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son, entonces, pensad una cosa, nacen las grandísimas empresas y si os dais cuenta, aunque estemos hablando de finales del siglo XIX, la situación se parece muchísimo a la actualidad, ¿de acuerdo? Bien, además de eso, en esta época se producen nuevos inventos, ¿de acuerdo? Llegan nuevos inventos, como por ejemplo, se produce la mejora en el convertidor Bessemer, ¿vale? Que lo que hace es producir el acero, lo trabaja de una forma mucho más rápida, se inventa la dinamita va a ser fundamental, por ejemplo, para crear, para mejorar las vías de comunicación, por ejemplo, gracias a la dinamita se construyen los canales de Suez y los canales de Panamá, se hacen grandísimos túneles para conectar zonas que están cerca, pero están alejadas por el relieve. Entonces, por ejemplo, son inventos que van a ser fundamentales para el avance de lo que es el sistema industrial, ¿de acuerdo? También se inventa la fibra artificial, la fibra sintética. ¿Qué ocurre? Que la fibra sintética, por ejemplo, yo no sé si todo el algodón es fibra sintética, no sé, bueno, ¿qué ocurre con esto? Que lo que hace es se puede producir de una forma, ya no depende de la producción de algodón, sino que tú ya eres capaz de crear fibras o telas para hacer tu propia ropa. Es una época donde se inventa, donde llegan grandísimos inventos como por ejemplo la aspirina, la incubadora, los rayos X, el telégrafo, el teléfono, la máquina de escribir, ¿de acuerdo? Eléctrica, la lavadora, importantísima la lavadora, el detergente. La lavadora sin detergente no es nada, ¿vale? La lavadora, el detergente, la radio, sí. Y bueno, ya para qué contaros los automóviles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el primer automóvil en el año 1885, Carl Benz inventó su primer automóvil. Agüita, iba a 13 kilómetros por hora. Pero ya iba con un motor de combustión, es decir, se inventaron los motores, los aeroplanos, es decir, ya estamos hablando de que ya se parece esa situación, se parece mucho a la situación actual. Pero es que además, otro de los cambios fundamentales que hay en esta época son nuevas fuentes de energía. Antiguamente, en la primera fase de la revolución industrial, ¿qué fuentes de energía teníamos? El carbón y la máquina de vapor. Ahora se inventa, y mirad si os va a resultar raro y extraño, se empieza a aplicar, ya se conocía, pero se empieza a aplicar el petróleo, ¿de acuerdo? El petróleo y la electricidad, es decir, se descubre el uso de la electricidad y, por ejemplo,
la electricidad, ¿qué sería sin la invención de la bombilla de Thomas Alva Edison, ¿de acuerdo? Que en el año 1879 inventó su bombilla. Entonces, claro, realmente esto ya revoluciona el mundo industrial. Es decir, ya no solo lo que es el petróleo, sino el petróleo, la electricidad, y además ya surgen nuevas ramas industriales como la industria química, la industria alimentaria. Sobre todo la industria alimentaria se ve modificada. ¿Por qué? Por la creación o por la invención de la comida enlatada, ¿de acuerdo? Es decir, la comida enlatada hacía que se pudiera transportar muy lejos, que se pudiera conservar perfectamente, y encima de todo eso le añades el frigorífico. ¡Jolines! Vaya revolución. Es decir, si os dais cuenta, se parece la situación bastante a la que tenemos ahora. Luego la industria de automóviles, es decir, el mundo o lo que es el mundo industrial se va a ver modificado totalmente. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Y ya con esto acabo. ¿Qué consecuencias va a tener esto o las consecuencias de la segunda revolución industrial? ¿De acuerdo? Las consecuencias de la revolución industrial son el aumento del capitalismo, es decir, el capitalismo, la sociedad de consumo. La gente cada vez va a valorar más la compra de productos y va a valorar más el tener productos físicos. Es decir, yo quiero esto, yo lo compro, o yo voy a trabajar para comprarlo. Se va a generar el ocio, van a nacer los caprichos, cosa que antes no se tenía y ahora van a empezar a tenerse. Y mucha culpa de eso van a tener las propias empresas. Las propias empresas van a crear la publicidad, es decir, se va a crear en radio, se van a crear los grandes escaparates, los grandes almacenes. Es decir, va a haber, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se van a crear los grandes almacenes con escaparates donde te enseñan lo que tú realmente no necesitas, pero lo que realmente tú quieres, ¿vale? Entonces tú vas a pasar por al lado del escaparate, seas de la clase social que seas, y tú lo vas a querer, tú vas a decir, yo quiero esa radio, yo quiero escuchar eso que se oye, que sonidos para mis oídos. Entonces, realmente eso se va a ver modificado y eso va a cambiar y va a hacer que tú necesites consumir, van a hacer la sociedad del consumo. Pero es que además también se va a cambiar la forma en la que se produce. Por ejemplo, John Ford, el que creó los coches Ford, ¿de acuerdo? Ford Fiesta y todo esto, pues él va a crear lo que es la producción en línea, ¿de acuerdo? La línea de montaje. Es decir, que tú estás aquí y va pasando el producto y tú te especializas, yo qué sé, en apretar una tuerca. Pues tú eres el aprietatuercas. O tú eres el que pega, el que hace una parte, el que pone un tornillo, eres un pone tornillos. Pero tú vas a dedicarte todo el día a poner ese tornillo. Son cadenas de producción. ¿Para qué? Para producir más. Fast y rápido, más y rápido. El objetivo es vender. Y la gente es comprar, ¿de acuerdo? Consumismo puro y duro, ¿de acuerdo? Vale, entonces, esto es lo que es parte de las consecuencias así explicadas a grosso modo de esto. Ahora bien, ¿cuáles son los países que se convierten? Mira, un terremoto. ¿Cuáles son los países que se convierten en los principales cabecillas de todo este movimiento? En este caso se va a meter por el medio Estados Unidos y Alemania, y le van a quitar la hegemonía a los británicos. ¿Por qué? Muy claro, los británicos seguían viviendo todavía de su primera fase de revolución industrial y no se dieron cuenta de que sí, que tú habías inventado la revolución industrial, habías cambiado las formas de producir, las formas de elaborar tus productos, habías cambiado todo lo que tú quieras decir, pero en el mundo actual de esa época, en el mundo donde el consumismo va a ganar, el capitalismo se desarrolla. Si tú no evolucionas, si tú no creces, mueres, ¿vale? Mueres, está, ha muerto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que crecer. Y los británicos no crecieron, los británicos siguen invirtiendo su propio capital. Que sí que es verdad que en el siglo XVIII te funcionó, pero en el siglo XIX no. Y se han vendido los americanos. Los americanos vienen a lo burro. Los americanos tienen ahora mismo una grandísima mano de obra. Tienen un país lleno de materias primas. Tienen un país con una gente que quiere invertir. Pues nada, pues entonces ellos se ponen a lo grande, a crear empresas a lo grande. Entonces van a intentar monopolizar el mercado mundial. Y en Europa, Alemania va a ser la que va a coger la hegemonía comercial en Europa y la hegemonía productiva, sobre todo debido a su impresionante o a su poderosísima industria del acero, ¿de acuerdo? Y pues bueno, van a coger la batuta en Europa, la hegemonía, ya veremos cómo políticamente también esto va a influir y entonces estos van a ser los cambios. Internacionalmente, bueno, evidentemente Inglaterra va a ser también una de las grandísimas potencias industriales, pero que ya no va a ser la primera, ¿de acuerdo? Ahora va a tener otras dificultades y otros competidores, pues como por ejemplo también van a hacer industrialmente Japón, ¿de acuerdo? Japón a partir del año 1870 se industrializa, ¿de acuerdo? Bueno, se me alarga un pelín más de lo normal, de lo que yo pretendía, pero así aprendí mucho más historia con Sergio, ¿vale? Nos vemos, chao, cuidaros como siempre.